Bueno, buenas tardes. Buenas tardes en Argentina, buenas noches en España. Estamos arrancando un vivo con mi amigo, mi queridísimo Robert. Bueno, vamos a hablar de varias temáticas. Mi idea también es dejar un espacio para preguntas de la gente porque nunca tenemos tiempo. Y estaría bueno porque hay muchos interrogantes últimamente. Bueno, para la gente nueva, Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual, la medicina del futuro y el despeje del velo humano. Lamentablemente no podemos hacer el vivo simultáneo con YouTube porque me tienen censurado. Bueno, Robert, a ver si te veo y arrancamos. Un segundo, por favor. Te tengo que... Ahí está. Arrancamos. Gracias a todos. Saludos, Uruguay. Muy buenas. Querido, viejo compadre. Bueno, quiero decir que no te veo, pero te oigo, o sea que se puede hacer bien, igualmente. ¿No me estás viendo? No, pero esas son cosas que hace Instagram últimamente, así que nada nuevo bajo el sol. Escúchame, ¿querés salir y volver a entrar? A ver si... No, déjalo como está, no importa, ya me acostumbro a esto, da lo mismo. Bueno, ok. Nos vamos a manejar a ciegas. Bien pisciano. Sí, pues eso. Telepatía, bueno, como si fuera una conversación telefónica de toda la vida, de las antiguas. Perfecto. Bueno, entonces yo acá voy a poder ver las preguntas, cualquier cosa. Che, ¿estás en el evento? Ahí vi que con Miguel Celades, de Ciencia y Sí, Espíritu. mañana. Hoy ya he empezado, pero hoy obviamente no estoy, estaré mañana y también estaré pasado Bueno, mañana. suerte ahí. Le quiero mandar un saludo a Miguel y Gran me mandó imágenes del lugar, espectacular. La verdad que muy contento desde acá, desde Argentina, viendo que ahí en Barcelona se está haciendo un evento de tales características. Sí, seguro que va a ser un éxito y desde luego nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, Robert querido, podemos hacer un mix de temáticas. Eh, a ver, por lo pronto, si no me equivoco, el 14, ahora en 2 días, estamos arrancando con el eclipse solar anular, ¿es correcto? Sí, Bueno, mucha gente estaba preguntando al respecto y quería saber tu opinión, porque, a ver, si no me equivoco, ahí lo tengo anotado, sí, el 11 de octubre también entró, o sea, Plutón se puso directo, directo. o sea que eso es un dato no menor. Hay, hay varios datos que han confluido estos días, por eso ya decíamos que si ya normalmente los días previos al eclipse ya se empieza a notar la influencia, en este había todavía más elementos astrológicos importantes. Plutón directo, Marte pasando por el nodo sur, Marte haciendo una cuadratura a Plutón. Bueno, y esa configuración de Plutón, nodo y Marte suele ser bastante violenta. Claro, si eso se le añade el eclipse, pues todavía se amplifica y se multiplica más y todo lo que está pasando pues, en Oriente estos días, pues yo creo que encaja a la perfección con lo esperable en estas fechas y también es esperable que se prolongue un poco más en el tiempo, porque estos aspectos, los aspectos tensos, violentos, van a durar todo el mes de noviembre y parte de diciembre, con lo cual esto acaba de empezar, no parece que vaya a acabar pronto y esperemos que a medida que se vayan diluyendo los aspectos, es decir, a medida que avance diciembre, por lo menos vaya rebajándose un poco el nivel de conflicto o también algo que es perfectamente factible que pase ahora, es que el conflicto se vaya diversificando y dispersando en otras cuestiones, es decir, que en lugar de tener guerra, en lugar de tener un conflicto bélico, pues que haya otro tipo de conflictos que también son perfectamente compatibles con el significado de esos aspectos y que no tengamos que, bueno, pasar otra vez como humanidad por este desagradable incidente. Sí, y además, como para agregar Marte en Escorpio, ¿no? O sea, agrega un poquito más de... Sí, eso es lo que acaba de entrar. Aunque esto ha empezado con Marte en Libra, es decir, que. Pero ahora, claro, entra Marte en Escorpio y va a estar
parejo al sol prácticamente todo el mes y eso es lo que va a intensificar mucho este nivel de hostilidad. También el propio eclipse de Libra, pues habla un poco también de, o pone de relieve toda la hipocresía social que hay en estos momentos, en los cuales tenemos que medir las palabras para no ofender a ningún colectivo y no incurrir en delitos de odio. Y por otra parte, se nos está pidiendo casi como ciudadanos que nos posicionemos en un conflicto bélico en el cual va a morir gente, morirá gente civil y habrá todo tipo de daños colaterales. O sea, por una parte, estamos blanqueando la muerte con armas, con enfrentamiento militar, y por otra, cuidado lo que digas, no vaya a ser que ofendas al colectivo de las moscas cojoneras. O sea, es un mundo extremadamente hipócrita y precisamente este eclipse en Libra Aries está evidenciando todavía más y poniendo más de relieve esa contradicción y subversión de valores tan absolutamente denigrante que hay en estos momentos. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de medir con las palabras, de ser, digamos, mesurados, podría ser, digamos, un término. Y bueno, este es un tema también sensible, ¿no? Porque mucha gente cuando me dijo, che, ¿qué opinás de este conflicto? Y es algo muy sensible, eso ya lo sabemos. Por otro lado, nosotros tratando de descubrir la verdad y que muchas veces nos pueden decir, digamos, conspiranoicos, etcétera. A ver, a mí hay cosas que me hacen un poco de ruido, digamos, qué sé yo, o sea, a ver, Israel tiene un servicio de inteligencia que debe ser de los mejores del mundo y no se dieron cuenta que esto iba a pasar. Digo, a ver, son todas incógnitas y reflexiones que me hago. Algunos dicen que esto puede ser una falsa bandera. Yo me acuerdo que el famoso evento de las Torres Gemelas del 2001 también se podría decir que fue una falsa bandera. Entonces, acá habría que meterse un poquito más y no dejarse llevar por los medios de comunicación que todo el tiempo te intentan mostrar algo. Bueno, en este momento en Argentina todo el tiempo te muestran este conflicto y no te muestran el conflicto grave que estamos viviendo como país. Bueno, está estallando el tema del dólar, la pobreza, la inseguridad, etcétera, ¿no? No sé qué opinás. Bueno, para mí es una falsa bandera de manual, o sea, vaya por delante, porque, como tú bien dices, no tiene sentido que los servicios de inteligencia israelíes, técnicamente uno de los más preparados del mundo y en un conflicto que lleva latente durante décadas, pues que se les pase por alto un ataque de estas magnitudes, que no tengan ningún tipo de informantes, que ocurre en una zona civil, que luego el tiempo de respuesta sea tan increíblemente lento. Bueno, hay demasiados indicios que atufan y que huelen. La proximidad con el eclipse y todo lo que ya preveíamos que podía pasar en estas fechas encaja como un reloj suizo y por lo tanto para mí es bastante claro que esto está organizado y arreglado desde arriba, que como siempre se suele hacer en estas disyuntivas muy también de ese eje relacionado con Libra, que está destinado simplemente para que la gente se polarice y pienses que hay unos buenos y unos malos cuando son dos, como si enfadas a dos perros y los haces pelearse, pero el que ha organizado la pelea es el ser humano que ha enfadado a los dos previamente y han hecho que esos dos animales se peleen, pero realmente aquí hay un trasfondo mucho más siniestro, que son los controladores de arriba los que siempre montan todas las jugadas. Yo creo que eso ya está bastante claro sin necesidad de entrar demasiado al detalle ni conocer mucho la historia, pero si es que siempre suele ser así. O sea, es raro que espontáneamente brote un conflicto entre dos partes a esas alturas de la película y sobre todo a esa escala. Yo no digo una pelea callejera, pues sí que puede estar brotado por un enfrentamiento enconado entre dos bandos, pero cuando estamos hablando de potencias militares en el siglo XXI, en el año 2023, no tiene ningún sentido que esto pueda surgir de una manera inopinada. Esto a mí no, vamos, no me cierra de ninguna manera. Por lo tanto, para mí eso está totalmente arreglado, es una falsa bandera y lo que intentan es, como siempre, dividir a la población y facilitar que haya, pues otra vez, crisis económicas. Como tú dices, si hay un problema en Argentina, desviamos la atención hacia este lugar y si hay otra vez otra crisis inflacionista, pues volver a culpar que es porque tenemos que destinar recursos a esta zona del mundo y, como siempre, bajar vibración, crear distracción, crear desunión, matar gente, etcétera, etcétera. Sí, hay una cosa que hay que tener en cuenta, porque claro, muchos estarán diciendo, entonces están siendo tendenciosos, toman parte por algún lado. Y en realidad, nuestra función también como astrólogos es una especie de ser, digamos, un reflexivo sobre ciertos acontecimientos
sin tomar partido. ¿Qué sé yo? El otro día yo hice un informe sobre la carta de los, porque ahora en la semana que viene va a haber elecciones en Argentina, entonces hice una carta de los posibles candidatos relacionado con la Carta Argentina, relacionado con cartas de antiguos presidentes. Y mucha gente decía, claro, como yo dije que lo más probable es que salga Milei, digamos, por cómo dan las encuestas, bueno, no sé si lo ubicás el perfil de Sí, Milei. Entonces todos decían, no, pero entonces eso significa que vos vas a votar a Milei y vos estás... No, estoy tratando de ser lo más objetivo posible y viendo de acuerdo a la carta puede ser mejor o peor. Pero digamos, muchas veces la gente no entiende esto y uno realmente como astrólogo trata de ponerse lo más objetivo posible. Encima yo tengo mucho aire, o sea que con eso tenés más objetividad. No sé vos qué opinás. sí, estoy completamente de acuerdo, pero es normal que muchas veces el espectador proyecte su propia polarización. O sea, si es una persona que siempre barre intelectualmente para su preferencia, entonces piensa que los demás hacen lo mismo. Bueno, él cree el ladrón que todos son de su condición. Nosotros los astrólogos y la mayoría de los que estamos de nuestra cuerda nos resbala bastante la política tal y como está configurada, como un juego de partidos, un juego de derecha e izquierda. Ya la mayoría intuimos o tenemos bastante claro que es un juego de distracción para el populacho, o sea, que realmente no hay ni izquierdas ni derechas, sino que todos obedecen a los mismos amos y que las diferencias en la práctica son muy poco significativas. Y en este caso, realmente astrológicamente tiende más en general ahora mismo a tener más facilidades la derecha que la izquierda, por una cuestión puramente astrológica. Si Saturno está en Piscis, casi siempre Saturno en Piscis suele perjudicar a la izquierda y por extensión favorecer a la derecha. Esto no significa que eso vaya a ser extrapolable exactamente a todos los países, pero por norma general la izquierda suele entrar en crisis cuando Saturno está en Piscis. Y bueno, la derecha suele ser cuando Urano está con aspectos más difíciles, que no es el caso ahora mismo. Por lo tanto, todo apunta a que suelen ganar más las derechas o los discursos de derecha suelen tener más prevalencia que la izquierda. Esto simplemente es analizar datos, analizar ciclos y ya está. Nos da igual si uno prefiere la izquierda o la derecha. Nosotros, por lo menos a mí, me da exactamente igual unos que otros porque no me siento representado por ninguno de ellos. O sea, Bueno, creo que nosotros estamos en un camino precisamente para que el ser humano se haga lo más soberano y responsable de sí mismo posible. claro, yendo a un nivel más alto, ¿no? De abstracción, uno podría decir que la derecha y la izquierda son dos polos de un mismo movimiento. Y Absolutamente. Pero dentro del ideario que dicen defender, porque eso sí que tiene que ver con el ideario que en los medios de comunicación están proponiendo y ejerciendo, la izquierda en principio trata de proponer valores de reparto de la riqueza, por lo tanto tienen que ver con Piscis, tienen que ver con Neptuno, tienen que ver con arquetipos que tienden a universalizar, o sea, no premia tanto la meritocracia, sino en principio un concepto relacionado con la solidaridad, como no dejamos a nadie atrás, mientras que la derecha tiene un discurso, por lo menos en lo que concierne al económico, más meritocrático, lo cual la izquierda acusa que entonces lo que hace es todavía acentuar las desigualdades que puede haber muchas veces en el punto de partida. Pero entonces la derecha tiende más a Urano, que propende más a la libertad y el sálvese quien pueda, mientras que la izquierda busca un reparto universal. Son arquetipos astrológicos. Y de hecho, lo interesante es que todos tenemos ambos arquetipos. Todos tenemos Urano, todos tenemos Neptuno, todos tenemos. O sea, que al final es un absurdo. O sea, tú tienes la izquierda y la derecha en tu propia vida. En algunas cuestiones eres más solidario, en otras eres más individualista. Digo, pues entonces tratar de decir una es la buena y otra es la mala es absolutamente ridículo y es una polarización simplemente para la gente que no tiene demasiadas ganas de reflexionar. exactamente, de tal cual. Ahí lo dijiste. De todas maneras, como esto creo que lo dijimos la última vez, nos estamos encaminando hacia un nuevo sistema que ni siquiera va a ser la democracia. Digamos. Por ahí todavía no sabemos, ¿sí? Porque Urano uno en realidad no sabe, o sea, es sorpresa. Pero sí Exacto. seguro que nos encaminamos hacia un cambio que va a ser totalmente diferente. Y para mí, esto es algo personal, creo que va a tomar tal vez lo mejor de la izquierda en el sentido de que la gente tenga esos principios universales satisfechos, como puede ser, qué sé yo, la comida, la educación y la salud, y tal vez lo mejor de derecha. O sea, en ese sentido soy bastante, digamos, si querés, sagitariano. Tengo como una cierta confianza, más allá de la cruda realidad que siempre tengo escorpiana, ¿no? Coincido
completamente, porque es lo mismo. Nosotros, si entendemos la astrología y los arquetipos, sabiendo que ambos tenemos lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda dentro, ¿por qué escoger? Si en nuestra vida no tenemos que escoger entre una y la otra. Es como decir, tienes que escoger entre tu madre y tu padre, entre lo masculino y lo femenino. Digo, a ver, los dos están. Es verdad que uno tendrá quizá un poco más de prevalencia que el otro, pero esos son arquetipos, además, de carácter transpersonal y universal, y están en todos nosotros. Entonces, claro que vamos hacia una sociedad donde, primero, el individuo tiene que ser soberano. Lo primero que hacen esas ideologías es anular al individuo. Se le llama democracia y lo único que hacen es diluir al individuo dentro de la masa. El individuo al final lleva una camiseta que defiende un partido, defiende un club de fútbol, defiende una ideología y es pensado por esa ideología, es pensado y representado por ese partido y es, en definitiva, pensado y delegado por otros. Y lo que hace el individuo es anularse. Incluso algunas corrientes espirituales también tienden a diluir todo lo masculino, todo lo individual. El ego es malo, la autodefensa es mala, el mirar por uno mismo es malo, el deseo es pecado. O sea, intentan también castrar todos los principios masculinos. Precisamente la espiritualidad que el mundo alternativo está empezando a plantear trata de incorporar realmente lo bueno de lo masculino y lo bueno de lo femenino y acoplarlo de una vez. Porque es que constantemente están intentando retorcerlo, separarlo, ridiculizarlo y finalmente que el individuo se diluya en retóricas colectivas que lo único que hacen es anularle como individuo. Por eso coincido contigo y soy bastante optimista en que poco a poco vamos entendiendo como colectivo el juego, por lo menos a una pequeña escala, que ya es algo. Cuantos más individuos soberanos, responsables de sí mismos, que además tengan una conciencia colectiva, existan, más fácil será realmente proponer una alternativa real que hasta ahora jamás en la vida se ha propuesto. Sí, sí, coincido también lo que decís del querer castrar al masculino, ¿no? En muchos lugares espirituales que se habla del divino femenino, o en recuperar, digamos, toda esa cosa de la naturaleza y la mujer y qué sé yo, que está buenísimo, pero se olvidan del masculino. Es verdad que el masculino ha sido muy, si querés, plutoniano en los últimos años y qué sé yo, si querés, centenios, pero bueno, también tal vez tengamos que vivir un proceso de repolarización, ¿no? Sí, y refinar lo masculino, si hace falta, claro que hay que refinarlo, depurarlo, mejorarlo, pero no anularlo, no convertirlo ya en una diana como si fuera todo lo malo. Lo mismo con lo femenino, hay que dignificarlo sin exagerarlo. Es que encontrar el equilibrio entre ambos es lo primordial, pero seguimos respondiendo a esos arquetipos primordiales, instintivos, debido a nuestro aparato biológico, pero también debido a la emanación que somos de lo divino. En lo divino está lo masculino y lo femenino. No podemos desligarnos de ello y cualquier intento de castrarlo pues nos lleva a ese transhumanismo, a esa ideología de género binario y, perdón, no binario y fluido, que lo único que hace es que no es ni uno ni otro, y realmente lo que tenemos que hacer es la integración, que es los aceptamos ambos y los potenciamos ambos, no los anulamos ambos, que al final lo que tenemos son mujeres que imitan ser hombres y hombres que imitan ser mujeres, pero es ni siquiera tomando lo mejor de cada uno, sino lo peor. Claro. Normalmente, el hombre que se quiere disfrazar de mujeres para ser una mujer exagerada, una parodia de mujer. Y lo mismo con la mujer que se disfraza de hombre, que quiere tener lo peor del hombre. Digo, realmente es al revés, tenemos que conseguir lo bueno del sexo opuesto. Termina siendo una parodia, tal cual como vos lo dijiste. Es impresionante. Claro, si me quiero convertir en mujer solo para pintarme las uñas y para maquillarme, digo, hombre, y para ponerme unas tetas gigantescas, digo, a ver, yo creo que la feminidad es algo más que Claro. eso. Es tal cual. Che, en otro orden de las cosas, yo estaba pensando mucho en el famoso adenocromo, ¿no? Eh, ¿Vos qué opinás al respecto? Ahora dicen que en teoría esto se fabricaba en China, que dejó de fabricar, que mucha gente que consumía va a dejar de tener que consumir y va a tener sus consecuencias al respecto. ¿Qué decís? No estaba al tanto de esas últimas noticias. O sea, ¿desde dónde te diga eso? ¿Desde la deep web del alternativo? ¿De dónde te diga? Desde la dark, desde la internet dark. Eso dice. Pero bueno, Eso dice. no No, sé. no estaba al tanto. Bueno, a ver, no sé si se puede decir esa palabra, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Con eso de momento. Sí, sí, no pasa nada. No, sí, como se supone que es un mito urbano, pues se puede hablar del adrenocromo. A ver,
hay mucho primado negativo en torno al adrenocromo. Yo creo que precisamente todo lo relacionado con los vampiros es un primado negativo del adrenocromo, es decir, de seres que se alimentan de sangre de otro o de las propiedades de la sangre del otro. Y yo no creo que eso lo vayan a agotar, es decir, teniendo en cuenta cómo se supone que está fabricado, que es a partir de una víctima que está siendo sometida a un pavor intenso, no veo que se vaya a acabar la producción así por las buenas, en tanto que haya seres humanos, que haya sacrificios y que haya rituales, pues en principio la producción, mientras haya seres humanos, se podrá seguir haciendo. Y no creo que sea por una cuestión ética. Entonces, me gustaría saber cuál es el argumento según el cual, decían que era de China que se fabricaba. Claro, yo creo que no se fabrica desde China, sino que eso se ingiere al momento, Sí, sí, con sí, la sí. naranja recién exprimida. Claro, se necesita por el tema de esto de los niños, ¿no? De los bebés que tiene que estar puro y Mm. fresquito, digamos. Pero bueno, es un mito también, puede ser un comentario que viene en algún lugar, pero bueno, a mí me llamó la atención, porque digo, si están todos divinos estos personajes con esta sustancia y de repente no la puedan consumir más, hay que ver qué pasa. Hay que ver si sale a la luz algo al respecto, ¿no? Hombre, sí, claro, evidentemente, si partimos de la premisa que lo están consumiendo, que eso evidentemente tiene propiedades aparte de el subidón energético que puede dar el consumirlo, aparte tiene otras propiedades como dicen de detener el envejecimiento o ralentizarlo. En el momento en el que dejen de tomarlo, deberían empezar a salirles escamas o algún tipo de rasgo vampírico o reptiliano, pero desde luego no se quedarían indiferentes. O sea, que algo deberíamos observar. O sea que, de todas formas, son tantas cosas que ignoramos de lo que hace esta gente, por lo menos sin tener datos concretos, pero son muy hipotético-deductivos, que desde luego a mí no me sorprende nada de lo que pueda salir de toda esa gente. Sí, totalmente. Vos sabés que estaba pensando un poquito en el tema, nosotros ya lo tocamos en su momento y me gustaría reforzarlo porque me parece que también hay algo como muy bucólico que tiene que ver con la ida del campo a la ciudad y de la ciudad al campo, ¿no? Yo creo que, fíjate que hoy, bueno, ya lo hemos dicho en su momento, ¿no? Que hoy es muy común que gente joven, nuevas generaciones, se van a vivir fuera de las grandes urbes con mucha tecnología, cosa que antes no pasaba. Pero me parece que también, y esto es muy delicado, también es sensible, como de la temática que hablamos antes, porque hay como algo bucólico del campo, de la naturaleza, de estar en contacto, ¿no? Eh, y como maltratando mucho, si querés, y lo digo en términos metafóricos, la polución de las grandes urbes y de la ciudad. Pero, ¿por qué te lo digo? En este momento, puntualmente, probablemente yo me esté mudando a la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en las afueras, en el verde, y necesito hacer una especie de retiro. Claro, muchos se reían con lo que le decía, porque no me voy a hacer un retiro en una montaña. Para mí hacer un retiro es estar en la ciudad, porque siento que me energizo, la vibración es muy alta y tenés estimulación constante para generar nuevas cosas. Este es un planteo que es raro, porque todo el mundo dice, no, ¿cómo te vas a ir? ¿Entendés? Al revés, tenés que irte al campo. No todos somos iguales. Y yo sé que vos sos bastante urbano, por eso también te lo comento. No sé qué opinas al respecto. Si lo simplificamos mucho, podemos decir que el bosque o el campo o la parte rural sería más yin y la ciudad más yang, poniendo un lugar más aparentemente de menos actividad humana y de más actividad humana. Claro, lo que también hace que uno idealice el campo es el contraste, es estar muy agobiado, muy atareado, muy insuflado de actividad en la urbe. Pero luego si va o está excesivamente en el campo, luego le puede costar bastante poner en marcha mecanismos, por ejemplo, de trabajo o de lo que sea. Es decir, que el contraste y el equilibrio entre ambos para mí es básico. O sea, si tienes una vida demasiado activa, acabarás estresado, saturado y envejecerás prematuramente. Si estás demasiado en el campo o tienes un temperamento que ya va acorde a esa vida mucho más calma y tranquila, o luego cuando quieras acelerar procesos o avanzar en tu vida, te va a costar bastante. Entonces, para mí no es una o la otra, para mí es una buena combinatoria entre ambas. Es como decir, ¿a quién escoges? ¿A lo masculino o a lo femenino? Si es lo que estábamos hablando antes. Pues esto es algo parecido. Es como decir, mira, ¿qué te digas? ¿Con la dulce o con lo salado? Digo, con los dos. Pero de hecho, lo dulce sabe mejor después de contrastarlo con lo salado. Por eso el postre viene después de la comida.
Y lo mismo pasa con el campo. Si llevas una semana de muchísimo trabajo en una zona urbana con mucha ajetreo de gente, te apetece entonces no ver gente. O lo mismo tú te puedes regenerar volviendo a la urbe porque te devuelve a una dinámica de actividad que es a lo mejor lo que te pone las pilas. No todo el mundo se regenera de la misma manera. Esto lo vemos en astrología con las lunas, ¿no? Puedes tener la luna en Aries o la tienes en Piscis y según cómo la tengas, me viene mejor estar con más gente o con menos gente, con más actividad o con menos actividad. Y a cada uno le recargan las pilas cosas o actividades o ritmos distintos. Yo tengo luna en Géminis. Pues esto. Claro. Ya se entiende con eso bastante bien el por qué te recarga un poco más estar en un lugar en el que hay más movimiento de Sí. gente. Pero bueno, esto me gusta reflexionarlo porque también hay que bajar mitos de esto bucólico. A ver, yo te voy a tirar datos. Acá en Buenos Aires, y esto ya hace bastantes años, hay más casos de incidencia de cáncer en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Tiene que ver con el glifosato, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con las radiaciones electromagnéticas, porque no solamente en las ciudades, los campos tienen los cables de alta tensión que ya generan una polución electromagnética que olvídate de la 5G, de no sé cuánto. O sea, antes de toda esta pandemia que pasó, también había polución electromagnética. Y digo, uno tiene que lograr, de alguna manera, el famoso símbolo del yin y el yang. Uno puede estar en profundo estado de meditación, en un monoambiente, en pleno tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Tribunales es un lugar donde está hay mucha muchedumbre, ¿no? Digo, uno puede meditar en la muchedumbre. Es más, es un desafío. Digo, como uno también puede estar en el campo con una angustia impresionante y con un ruido que no se le va interno. Sí, muchas veces, como tú dices, se sobrevalora lo ambiental y tiene su peso, tiene su importancia, tiene su valor, pero la cuestión y el desafío y el reto, ya tú como eres Aries también eres retador y te gusta la experiencia, pero tiene todo el sentido del mundo. Si uno quiere ser espiritual, pues tiene que serlo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. No existe un ambiente para ser espiritual. No tengo que retirarme a un monasterio budista para ser espiritual o para hacer zazen. Lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Por supuesto que le puedo agregar elementos que me ayuden a entrar en conexión. El que quiera ponerse incienso, el que quiera ponerse mirando para la pared, el que quiera apagar las luces, el que quiera poner velas. Puedes hacerlo a tu manera si eso te ayuda. Es un poco como cuando uno hace registros acásicos y demás, todas esas frases de entrada que se hacen, toda esa meditación previa que se hace, es simplemente para la persona a la que le cuesta transicionar, que lo haga de una manera que vaya entrando poco a poco. La persona que no está acostumbrada a tener conexiones metafísicas con el otro lado, digo, bueno, pues vamos a entrar poco a poco con una serie de rituales, de frases, para que hagas mejor la transición. Pero realmente es innecesario. Tú puedes canalizar, conectar y abrir los registros cuando te dé la gana, de la manera más informal, rápida y sencilla posible. Pues lo mismo, tú puedes meditar en medio de Buenos Aires, en medio de la muchedumbre, en medio del gentío y estar ahí perfectamente sintonizado con la creación y con la divinidad. Y de hecho, si bien tenemos dos vías espirituales, simplificándolo mucho, la vía del vaciado, vacíate de pensamientos, de creencias, la vía del curso de milagros, vacíate de todo y así encontrarás, cuando hayas vaciado todo, encontrarás la divinidad. También está la vía opuesta que es llénalo todo de significado, ámalo todo, disfrútalo todo, tómalo todo y también es perfectamente válida la vía de lo lleno, la vía de lo vacío. Pues el que toma la vía de lo lleno viene aquí a abrazar esa experiencia, a abrazar esta vida y a tomarlo todo, porque todo tiene algo de valor, sea la urbe, sea el mundo rural o sea lo que sea. Sí, y siguiendo con el tema, yo no sé si lo hablamos la otra vez, pero me parece menester decirlo. Una de las personas, a mi criterio, más inteligentes que tuvo, por lo menos en nuestro país, fue el doctor José Álvarez López, que fue un investigador cordobés, que, claro, él decía, y en esto coincidimos seguramente nosotros dos, que no venimos del Homo sapiens sapiens, fuimos hibridados en algún momento o en algún reseteo, bueno, habría que ver cuándo y cómo y dónde, pero él lo que sostenía que decía, se hicieron experimentos en los años 60 donde, digamos, ¿por qué lo digo esto? Porque es algo
como una especie de experimento científico, ¿no? Que es algo que es tangible. Se depositó a gente humana en la selva del Amazonas, desnudos, desnudos como vinimos al mundo. Estas personas no pudieron sobrevivir más de 3 días. Nosotros, como predadores que somos, porque somos en parte predadores, somos mucho más débiles que todo el resto de los predadores que hay en el planeta. No podemos subsistir. De hecho, los indios se tienen que untar para poder sobrevivir y además, de alguna manera, tienen que biohackearse. Hoy que la palabra está tan de moda, y me encanta decirla porque, digamos, hoy está el biohacker en términos, digamos, que trata de llegar a los 100 años de edad en buenos términos, que está buenísimo, y hay maneras para hacerlo con suplementación, con todo el tema de la medicina ortomolecular y biológica, nosotros porque investigamos mucho esos procesos, pero digo, hay que biohackearse, porque si no, no llegamos. Bueno, el ser humano, como vino al mundo, no puede sobrevivir más de 3 días. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos diciendo? No sé, te lo dejo para que opines. Sí, y además es evidente, digo, ya no hablemos de un ser humano adulto, pero imagínate un bebé. ¿Cuánto tiempo necesita para ser mínimamente funcional? Imagínate si lanzas un bebé a la selva, morirían todos. Bueno, claro, pongamos que los padres están un año, en un año sigue siendo inútil, en 2 años completamente inútil, 3 años completamente inútil, hasta que no tienen 3 y medio a lo mejor empieza a andar, a maniobrar, a jugar, o el más espabilado a lo mejor con 2 años y medio, pero por lo general, por promedio, el ser humano no está para nada adaptado a una vida en la naturaleza. O sea, nosotros, incluso en el lugar más rural, necesita cualquier niño de un cuidado, de un tutelaje durante muchísimos años para empezar a adaptarse al medio, y además, incluso en la obtención de alimentos, la agricultura, la ganadería, requiere de explotación del medio. No puede cazar directamente, o sería, vamos, perderías en todas las peleas con todos los mamíferos o prácticamente cualquier animal. O sea, necesitas de instrumental, de armas y de algún tipo como de hackeo, en ese caso bélico, para poder utilizarlo, o simplemente de la recolección, pero por lo general el ser humano en la selva, en la jungla, es inútil. Si no fuera por su intelecto, desde luego que por sus capacidades y habilidades físicas, no conseguiría prácticamente nada y sería, vamos, exterminado rapidísimamente de la faz de la Tierra por cualquier tipo de depredador. ¿Quiénes somos? Para mí, yo veo primero un diseño creacionista, o sea, que esto no surgió de esa manera lineal como se nos explicó, o sea que en algún momento el ser humano original protoplasmático era más etérico que físico, y luego con las sucesivas transformaciones y evoluciones de lo que fue la especie humana se fue densificando y fue también, como tú dices, hibridando, seguramente manipulación Anunnaki, como narran las tablillas sumerias y narran de hecho todas las civilizaciones, y fue pues siendo modificado pues con genética Anunnaki, genética draconiana, con varias genéticas, haciendo como un híbrido, una mezcolanza de diferentes tipologías, pero desde luego no está adaptado para nada a lo que es una vida salvaje. Si bien puede vivir en la naturaleza, tiene que hacerlo valiéndose de su inteligencia y su capacidad de explotación del medio, pero no por su fuerza, potencia física. Totalmente. De hecho, los que están muy expuestos al sol, la piel queda totalmente curtida. O sea, y yo no digo que no se tome sol porque soy uno de los digamos, que estoy bancando que no se usen bloqueadores solares porque eso no puede ingresar la vitamina D3 al cuerpo, porque hay que tomar sol, Sí. pero hay que ser coherente, no estar tomando, viste, todo el día frente al sol o en los peores horarios, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es decir, yo también estoy en la misma línea, pero es evidente que el cuerpo humano, si hay una exposición excesivamente prolongada al sol, el sol te destroza. O sea, tiene que ser una exposición gradual, controlada, moderada. No puedes, además, que es evidente, o sea, simplemente cuando llevas mucho rato expuesto al sol, a un sol de justicia veraniego, es que te asas, es que te achicharras, o sea, que tampoco hace falta que te lo digan, digo, si es que no puedo, no lo aguanto. Lo mismo si lo miras directamente, como mucho un segundo o dos, te puedes deslumbrar y hasta te puedes cegar. O sea que es evidente que no puedes exponerte demasiado al sol. Entonces, es que no está preparado para nada. Lo mismo en las temperaturas invernales, con nuestro cuerpo nos congelaríamos enseguida. Tenemos que ir con grandes ropajes. Los otros animales tienen un pelaje que les protege y pueden aguantar mejor otras
las temperaturas. Nosotros somos un desastre. Solo servíamos para muy poquitos climas y necesitamos por eso, pues, ataviarnos con ropa para poder subsistir en muchos y muchos climas que son bastante hostiles para nosotros. Claro, porque, digamos, como vos decís, la ropa es un principio de biohackismo, digamos. O sea, eso era lo que teníamos en ese momento. Hoy por ahí tenés hasta chips que te metes. Bueno, no me quiero meter con el transhumanismo, pero digamos, esa es la Sí, evolución. te encanta ese tema, te encanta. Sí, vos sabés que, no, acá estaba viendo que quería preguntarte, para vos, ¿cuándo fue el último reseteo que tuvimos? No lo sé, no tengo ni idea. Realmente es muy difícil de saber, sobre todo si estás preguntando por un reseteo de estos grandes que intuimos que han pasado, pero que no tenemos manera de comprobarlo. Pero claro, micro reseteos hemos tenido muchos. O sea, ya el 11S fue un micro reseteo. Claro. La Plandi fue un reseteo también. Sí, O sea, ya se puede considerar. Entonces, esos micro que hemos vivido, pues el último fue el de 2020, pero el 11S fue otro. sí, 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 Y total. seguramente la caída del muro de Berlín fue otro, porque son cuando hay cambios importantes en la estructura geopolítica, que además se alinean con aspectos astrológicos, y el anterior, pues no sé, pues seguramente por La la guerra de Segunda Guerra. Vietnam, la Segunda Guerra Vietnam. Mundial. Sí, sí, tal cual. Sí, 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 sí. Pero bueno, igual yo me refería a un macro reseteo como supuestamente hubo en el siglo XIX. Lo que pasa es que tenemos poca información para ingresar ahí, digamos, ¿no? Es un tema interesante para especular, pero realmente tengo pocos elementos de juicio para darte una argumentación. Que bueno, que entiendo que te refieres a todos esos videos de los cuales aparecen eso, cómo han podido ser construidas determinadas esculturas o elementos arquitectónicos sin una tecnología que así lo capacite. Bueno, hay muchos elementos extraños cuando observas la arquitectura del siglo XIX, contrastes muy extravagantes que no se explican con la narración lineal que nos han hecho de la historia. Y por eso se sospecha eso, que en el siglo XIX o XVIII pues hubo un gran reseteo y que eso es lo que eliminó también todo lo que era la civilización de Tartaria. De A Tartaria, partir de exacto. ahí yo no me atrevo a entrar mucho porque no es un tema en el que me haya metido profundamente. No, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, ves ese nivel de arquitectura que decís, no sé si hoy es posible hacerlo. Hoy con la tecnología que tenemos, no sé. Porque si vos ves Gaudí, ya que hablamos de Barcelona, es diferente, es otra cosa, es más uraniano, si querés, Gaudí. Digamos. Pero esto es algo muy loco como se ha generado. Yo me acuerdo en una charla con amigos hace como 15 años, salió el tema de las pirámides y yo lo dije al pasar, bueno, pero le dije, escuchame, vos todavía seguís creyendo que nosotros hicimos las pirámides que fueron hechas por los egipcios, digamos. O sea, fueron los extraterrestres y se cagan de la risa. Hoy por hoy me están preguntando, che, ¿qué onda con lo de las pirámides? Lo que pasa es que las pirámides es algo que está muy remoto en el tiempo, pero esto es algo más cercano, ¿viste? Pero bueno, Para mí, por lo menos, o la conclusión que saco de todo eso es, si hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos o muchos siglos se podían hacer esas obras con esa precisión arquitectónica, con esa ingeniería, con esa inteligencia, con esa maestría, con esa geometría sagrada como trasfondo, entonces no puede ser que a día de hoy se aleguen limitaciones técnicas para el tema del 2020. Uy, no sabemos qué hacer ante esto. O uy, no tenemos tecnología para volver al espacio. Uy, todo eso son excusas de mal perdedor porque se ha demostrado, o tenemos pruebas fidedignas en los monumentos y las estructuras, que tecnología y conocimientos hay de sobra y por lo tanto hay un conocimiento que se está reteniendo, que voluntariamente se está ocultando a la humanidad, que nos lo muestran en sus obras, pero no en sus fundamentos, no nos explican cómo se ha hecho eso, o sea, se nos miente descaradamente. Y cualquier observador debería poder llegar a esa conclusión si razonara un poco y uniera dos hilos, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una contradicción abierta entre el supuesto avance tecnológico actual, que supuestamente no podemos hacer según qué cosas, como curar un resfriado, y sin embargo se pueden hacer esas obras arquitectónicas descomunales hace siglos, o a veces te encuentras que tienes problemas. Aquí, por ejemplo, estamos ahora mismo en Instagram y yo no te veo. Yo veo una pantalla negra. Y me yo había pasando olvidado.
Iba pasando 2 semanas, o sea, no son capaces, que seguro que tienen 1000 reportes de que está pasando esto, de resolver un problema técnico que no parece que sea tan extremadamente complicado. No son capaces de hacer eso y sin embargo sí que eran capaces de hacer lo otro. A mí no me cuadra para nada. No parece esto un tema tecnológico tan complejo. Tal cual. Gente, vayan preparando preguntas, así hacen. Vos sabés que estaba pensando un poco el tema, porque claro, nosotros hablamos generalmente de temas como elevados, ¿no? O si querés ir para hacia la quinta D. Pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, y si querés a nivel pisciano, que es el tema del hambre. ¿Cómo se te ocurre que se puede erradicar el hambre? No puede ser que a esta altura haya gente con hambre, gente que no tenga para comer. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho mal? O bueno, en realidad yo le echo la culpa a los políticos, ¿no? Sí. Pero digo, ¿se te ocurre algo como para que esto... Mira, te voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que desarrolló un producto que es parecido al Nutella, con todos los componentes básicos para que un niño no se muera de hambre. Y eso lo ofreció en algunas provincias de la Argentina, digamos. El valor de ese producto es de $1. O sea, con $1 uno podría darle de comer a una persona por día. Ningún gobierno lo aceptó, porque no les conviene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar esto? ¿Qué se te ocurre? Con el hambre pasa lo mismo que con las enfermedades, con la pobreza en general y bueno, con lo que ya sabemos. Es decir, esto está fabricado, provocado precisamente para que pueda haber una industria llamada ONGs, que en principio no tienen ánimo de lucro, pero sí que al final vive gente de ello, y están diseñadas precisamente para explotar toda la solidaridad innata, natural y legítima que tiene el ser humano, haciéndoles creer que por una especie de causa imposible de entender, hay gente que pasa hambre en el mundo, porque no les llegan los alimentos o por lo que sea, cuando realmente, como tú bien dices, todos los intentos de verdaderos, honestos de erradicar el hambre no son permitidos por aquellos países cuya población supuestamente pasa hambre. O sea, si no lo permiten, si no permiten la entrada, y recuerdo haber estudiado esto en la universidad cuando nos explicaban, venía gente que había trabajado pues eso como misioneros en ONGs y demás, y nos explicaban que si ellos querían, por ejemplo, introducir un producto a muy bajo coste para ayudar a la gente, a las familias que podían comer, les ponían todo tipo de trabas burocráticas. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que vive de que otros tengan hambre. Mucha gente que desde luego no pasa hambre, vive de que otros sí que la pasen y que por lo tanto mucha gente también sea solidaria con ellos y genere una industria alternativa. Pero claro, hasta que no se deshagan, primero las mafias que explotan todo el sufrimiento humano y segundo, toda la estructura gubernamental que es la que permite que unos gobiernos pues exploten a su sociedad, que la torturen directamente con el hambre, aparte de todas las veces en las cuales no se está pasando realmente hambre, pero te lo dicen y toman imágenes, por ejemplo, de refugiados de guerra o momentos puntuales en los que un poblado queda por ahí medio abandonado y te dicen o te justifican que siempre están así. Digo, siempre no van a estar así. Entonces, como eso tiene un origen puramente humano, político y militar, pues primero hay que deshacer toda esa estructura político-militar que lo está favoreciendo. Y claro, eso no parece algo fácil. Hay que ir desmontando una gran estructura tornillo a tornillo. Entonces, hasta llegar a ese punto, pues hay que ir poco a poco. Lo que vamos haciendo es poco a poco quitar tornillos. Por lo menos deja de votar izquierda-derecha, que ninguno va a acabar con el hambre. Deja de votar izquierda-derecha, que ninguno va a acabar con la guerra. Deja de votar derecha-izquierda, que ninguno va a acabar con la mafia farmacéutica. O sea, por lo menos que sepas que si te defienden en algo, nunca te van a defender en lo importante. Todos los temas estructurales que hacen que el mundo funcione mal, ningún político, absolutamente ninguno, va a meter el hocico allí. Y si lo hace, va a ser expulsado, con lo cual, en la práctica, ninguno va a poder hacerlo. Entonces hay que deshacer toda esa estructura, todo ese maloliente producto de control mental humano tiene que ser deshecho de principio a fin. Desde lo energético, desde lo fáctico, desde lo económico, desde lo sociológico, desde lo arqueológico, desde todos los ámbitos del mundo. Lo que pasa es que es una especie de agujero negro, porque vos decís, bueno, no voten ni la derecha ni la izquierda. Entonces la gente va a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿A quién voto? Entonces uno dice, bueno, no votes, no vayas a votar. O sea, uno no va a votar porque no está de acuerdo con este sistema. Pero no vas a votar
¿Y qué logras con eso? En teoría, si no va a votar más de, no sé, el 60% del electorado, eso quedaría nulo. Pero vos te pensás que alguno de estos políticos va a aceptar que algo quede nulo. O sea, es como una encrucijada, es como... No sé si hay Para, mucho más para hacer. O para sí. mí el no votar no es en sí mismo una solución, es solo un paso más dentro de una filosofía, de un activismo social, de una manera de entender la realidad. Solo es una cosa más. Realmente la afectación o el impacto que tiene en el público el no votar es mínimo. Es como, voy a hacerle boicot a Amazon, no voy a comprar. Digo, a Amazon le importa tres cojones si no le compras tú, ya le comprarán 50.000 más. O sea, ese es un acto más bien simbólico. Los actos fácticos es, ¿qué puedes hacer tú para cambiar la manera de pensar tanto tuya como la del resto? Es más el cambio de mentalidad global. O sea, no voto porque no confío en ninguno de ellos, porque no los compro y ya no compro su relato nunca más. Y si no compro su relato nunca más, tengo que construir un relato alternativo. Si yo construyo un relato alternativo donde estoy en abierta oposición con el sistema porque no me lo creo, voy a aceptar las cosas que más o menos funcionen o aquellas que me lleguen de una manera muy coactiva y con las que no me puedo enfrentar con la fuerza actual, ahí me voy a aguantar y voy a hacer lo que pueda para subsistir, pero voy a empezar a crear un relato alternativo, una vida alternativa más autosuficiente y que funcione mejor. Y eso quizá sí que tiene algo de efecto como ejemplo para otros, porque otros te empezarán a imitar y digo, mira, esta persona no vota y además hace otro tipo de cosas y está más saludable, está más enérgica, está más juvenil, le funcionan mejor las finanzas, en definitiva, funciona mejor que otros individuos estando bastante alejada del relato del sistema. Para mí, todo empieza con lo mental. A partir de ahí, las acciones irán llegando solas, porque ya no estarás enganchado emocional y mentalmente a la Matrix. Para mí, la desconexión mental y emocional es mucho más importante que la fáctica, porque uno se puede ir al monte y olvidarse de todo y seguir pensando en términos de Matrix. Para mí, Claro, se empieza en lo sutil y luego en lo físico. total, total. Yo por lo pronto al candidato que tiene más posibilidades de salir electo acá en la Argentina, le mandé a decir desde varios lugares si puede poner un ministerio sobre la expansión de la conciencia. A ver si te hace caso. Vamos a ver qué pasa. Porque digo, estos son mínimos pasos como para que, viste, la gente empiece a despertar. Un ministerio para que la gente despierte. ¿Lo aceptarán o Bueno, no? como sean los. Sí, si lo aceptaran serían como los ministerios de la novela de George Orwell, 1984, donde el ministerio del amor era un ministerio de tortura, el ministerio de la verdad era un ministerio de la mentira. Entonces, el ministerio de la expansión de la conciencia sería el ministerio de ingeniería social, Claro, para exactamente. construir un relato para la sociedad de cómo están pasando las cosas. Serían los verificadores. Sí, sí, todo. No hay mal que por bien no venga para ellos, digamos. Este, Exacto. Esto sí, tiene que bueno, ser, sí, por su naturaleza, es algo que tiene que surgir de la sociedad. Yo lo veo también como pruebas. También reflexionaba el otro día, digo, por ejemplo, al sector ganadero, el sector agrícola, se le está apretando muchísimo durante todo este tiempo. Yo entiendo que esto, a un nivel energético, es para que se rebelen. Nosotros, los astrólogos, todos los que tenemos un discurso alternativo, hemos sido también machacados y perseguidos. Se nos ha acusado de intrusismo, de charlatanería, y se nos sigue acusando. Se nos insulta y se nos hostiga como a los que más. Se nos ha perseguido de mil maneras. Y aquí seguimos al pie del cañón dando la cara y dando el callo. Pues lo mismo que nosotros nos defendemos, nos protegemos como gato panza arriba, que lo hagan también todos aquellos a los que le están apretando más. O sea, para mí es una prueba de defensiva, de amor propio, de adaptación al medio. Pues, coño, nosotros nos adaptamos a pesar de todos los ataques desde todos los estamentos intelectuales, académicos, incluso políticos. Y aquí estamos siempre, con un discurso contra viento y marea vamos, que está completamente atacado por los medios. Pues, coño, que la gente se envalentone un poco más y se defienda. sí, totalmente. Che, ¿te acordás que, bueno, le comento a la gente que en abril de este año se hizo el primer Congreso de Ciencia, Espiritualidad y Medicina del Futuro, que acá en Buenos Aires, Argentina, que Robert participó de manera online. El año que viene, en abril, mayo, vamos a volver a repetirlo, se vamos a informar, espero que puedas participar de vuelta. Y fue interesante porque vos hablaste, que me gustaría que hagas una mención más sobre la debilidad de los gobernantes en el mundo. Me parece un dato importante porque hay una cierta debilidad
y una presunción que, digamos, de alguna manera en algún punto van a caer. No sé si querés hacer una breve reseña al respecto, y mientras tanto voy leyendo algunas preguntas, gente, para que le hagan a Robert y a mí o a los que quieran. Bien, me gustaría diferenciarlo en dos niveles. Uno, los gobernantes que vemos y luego los que no vemos. Bien. Los que vemos realmente sí que tienen puntos importantes de debilidad, porque aquellos que están sometidos a la opinión pública se les entrevé un deterioro físico y mental importante. O sea, la mayoría de los que entra en política luego se va deteriorando físicamente, envejece mucho más rápido y vive y sufre una presión muy alta. Y por eso también son casi siempre, la mayoría de las veces, reemplazados unos por otros. O sea, no duran la mayoría de los políticos demasiado tiempo, y los que lo hacen sufriendo bastante. O sea que ellos ya de alguna manera, la mayoría, pagan bastante estando allí expuestos. Entonces, es evidente que una exposición excesiva con un ataque violento por parte de la sociedad no es plato de buen gusto. Entonces, sirve de algo todo ese nivel de hostigamiento que la población, incluso la civil, la que cree en la política, ejerce contra los políticos, porque no es algo agradable para nadie. Y luego los que no se ven, precisamente porque no se ven, saben o intuyen del desgaste que se produce el hecho de ser una figura pública, se ocultan de esta manera, pero precisamente eso también esconde una cierta debilidad, porque saben que tienen mucho que perder. Ellos además, incluso si lo pensamos en su nivel íntimo, deben estar constantemente entretejiendo planes, cuidando sus finanzas, avanzando los siguientes pasos. No te los imaginas en un chalet disfrutando de una lectura a la luz de la luna, no. Estarán casi siempre preocupados, teniendo que hacer todo tipo de rituales en fechas importantes, teniendo que reunirse con todos sus lacayos, amenazándoles, chantajeándoles, buscando información de unos y otros. No parece una vida, desde luego, tranquila y relajada, y de hecho mucha gente normal y corriente puede vivir bastante más relajado que ellos. Entonces, están sometidos a estrés, tienen mucho miedo de lo que sucede en sociedad. Evidentemente, para mantener ese lugar, tienen que tomar muchas decisiones con mucho riesgo, y entre ellos, además, la mayoría se deben matar y se deben odiar, porque son gente sin escrúpulos. Evidentemente, están bastante desconectados de su lazo álmico, lo cual eso ya hace que energéticamente no dispongan del acceso directo a la chispa divina y a la capacidad creadora, con lo cual necesitan de extensiones humanas para ejercer su voluntad, porque ellos directamente, su capacidad creadora está completamente mermada. Y además saben e intuyen por los pactos que han hecho con entidades oscuras que una vez que fallezcan lo que les espera es terrible, porque si intuyen y saben cómo funciona el karma, lo que les va a venir a continuación va a ser tener que pagar todo lo que han hecho de sufrimiento y de daño, y no creo que sea plato de buen gusto. Y luego, en el choque energético, nosotros como seres espirituales encarnados, que podemos tener acceso a todo nuestro potencial, en un embate directo, en una confrontación directa, tenemos mucho más poder, mucha más fuerza, mucho más empaque que todos ellos juntos. Entonces, en una colisión energética podemos vencerle. Y aquí también estoy bastante convencido de que muchos discursos New Age no quieren que confrontemos con ellos, precisamente porque vienen esos discursos de ellos. Las entidades oscuras, yo creo que parasitan a mucho canalizador, que les hace creer que simplemente con ignorarlos es suficiente. Yo estoy convencido de que no basta con ignorarlos, por una razón muy simple y muy obvia. Toda la humanidad los ha ignorado desde el principio de los días, y su poder no ha hecho más que aumentar. Así que ignorar algo solo sirve en una situación muy concreta, y es cuando solo viven exclusivamente de la atención de unos pocos individuos. Pero como ellos ya tienen muchas fuentes de alimentación, entonces ignorarles no es suficiente. Hay que combatirlos energéticamente, y de esa manera los vamos a derrotar. Entonces somos muchos más los que podemos darles cualquier tipo de contienda a ellos, y desde luego van a caer, porque no tienen tanto poder como quieren hacernos creer. O sea que estaba pensando que en estos momentos una de estas figuras que operan desde la sombra, que debe ser de las figuras más enigmáticas que hay vivas en este momento, y que a mi criterio va a tener que sufrir uno de los mayores karmas de los últimos 100 años, es Henry Kissinger. Estará cercano ya a los 100 años y todavía sigue operando desde la oscuridad, ¿no? Sí, claro, algunas figuras de estas siniestras todavía quedan,
y quién sabe bajo qué sustancias se mantiene con vida y cuánto maquina, cuánto sabe. Pero claro, eso es de las figuras públicas, notorias y conocidas. Yo creo que las manos que mecen la cuna son completamente desconocidas y anónimas, que es lo más lógico precisamente para no tener que exponerse a la erosión y el desgaste que supone una oposición real. Aunque en el astral ya advierto que los estamos rastreando, les estamos dando lo que se merecen. Claro, uno podría hablar de tres niveles. Tenés el nivel de los presidentes, si querés, que son más los títeres, un nivel más arriba, que es el nivel como puede ser un Kissinger, un Rockefeller, un Rothschild, y después esta gente anónima, ¿no? Sí. Y los anónimos, al fin y al cabo, son aquellos que manejan todo el control de la situación, aunque al fin y al cabo también dependen de los intermediarios que ejecuten las órdenes, pero al fin y al cabo son seres que energéticamente son vulnerables y podemos ir a por ellos y podemos también confrontarlos o por lo menos neutralizarlos. Y para mí esa es mi propuesta. Se les puede bloquear todos sus planes para que no puedan ejercerlos. Somos seres energéticos, seres espirituales, y aunque la gente no sepa hacer viajes astrales, puede hacer una meditación y frenarles y crear una burbuja para que no puedan ejercer sus tentáculos de ponzoña y maldad hacia la humanidad. Esto lo puede hacer cualquiera. Pues si mucha gente, aquí somos 1000 y pico más los que lo vean después, si cada uno de ellos hace, aunque sea una meditación, para bloquearles, sabotearles, para frenarles, no es una vulneración del libre albedrío porque ellos nos están influyendo directamente, con lo cual defenderse y dar réplica es absolutamente justo y no está vulnerando ningún tipo de libre albedrío de nadie. Total. Che, ¿qué opinas del famoso domo? ¿Existe o no? ¿Qué Yo creo que decís? sí. Tengo la sensación de que sí y que además tiene eso, una estructura más o menos ovalada, y creo que esa es la razón por la cual muchos canalizadores con absoluta honestidad ven la figura de la Tierra esférica, porque lo que están viendo es un domo por arriba y un domo por abajo. Entonces tú, si canalizas y visualizas, puedes ver una estructura perfectamente ovalada, tanto por arriba como por abajo, lo cual no significa que los seres humanos vivan en lo alto de esa superficie esférica, sino que viven realmente en un plano. Y eso es lo que creo que genera más confusión, y es donde se han aprovechado las entidades que han manipulado y han creado esta cosmología ficticia de una Tierra globo. Precisamente se han aprovechado de una forma que es auténtica y es real, pero han deformado su significado. Lo mismo que el agujero negro, que es una expresión que al final utilizamos como una especie bueno, de agujero de antimateria que lo absorbe absolutamente todo y absorbe hasta la luz, puede ser un primado negativo o una fractalización de lo que es el sol negro, como una fuente de energía subterránea de la cual emanan los arquetipos y los objetos físicos que representan el sol y la luna que vemos en los cielos. Entonces, para mí hay domo, para mí el domo tiene esa forma de semiesfera y debajo también es otra semiesfera y por lo tanto completan la esfera completa. Tenemos un sol negro debajo que puede ser el fractal o primado negativo de lo que es el agujero negro, y luego tenemos el sol y la luna, las dos luminarias, que es la lógica natural del cátodo y el ánodo, el yin y el yang, o básicamente la expresión física de lo masculino y lo femenino, que están en perfecto equilibrio, con el mismo tamaño, en perfecta equidistancia, y los dos moviéndose de una manera sincrónica, representando esos dos arquetipos. Todo eso me parece un diseño espectacularmente perfecto, de una simetría genial y maravillosa, y no encaja nada con el modelo que nos han enseñado. Me encantan nuestros encuentros, nuestras tertulias. Ojalá que podamos conocernos personalmente en algún momento. Señoras y señores, esto va a quedar grabado acá en Instagram. Va a estar en los canales Lesica Films 2, Lesica Films 3 y Astro Espiritual de YouTube. Son canales nuevos porque nuestro canal principal fue censurado por el establishment. Se pueden suscribir. Lesica Films 2, Lesica Films 3 y Astro Espiritual. Bueno, nunca queda tiempo para leer las preguntas. Lamentablemente tampoco quiero que se haga muy largo porque viste cómo es esto. Si no, la gente ya... Los procesos de atención cada vez son menores. Y eso lo sabés muy bien. Vos como astrólogo, como con tanto Urano que tenés, como acá el susodicho. Pero me gustaría que hagas una última reflexión, porque muchos preguntaban sobre el eclipse, algún mensaje positivo. O sea, qué sé yo,
A veces los eclipses son buenas maneras de buscar para atraer, qué sé yo, prosperidad y abundancia en la vida. No sé, pero te dejo a vos como esta última reflexión y bueno, como siempre, gracias por todo. Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual, la medicina del futuro y el despeje del velo humano. Última palabra, Robert Martínez. Bien, a nivel de relato respecto a la situación geopolítica bélica que hay en Israel en estos momentos, nos da mucha munición porque siempre que se genera una guerra, siempre que hay un conflicto armado, todas las demás narrativas se caen. ¿Cómo podemos hablar de respeto a las minorías, de respeto acá, cuando se están matando a personas? O sea, no tiene ningún sentido que se nos fuerce, se nos obligue a posicionarnos en un conflicto bélico en el que van a morir seres humanos y que luego al mismo tiempo se nos quiera hablar del respeto a la naturaleza, al ser humano, los derechos de los animales, los derechos a las plantas y luego los derechos del ser humano se pueden perder en 2 segundos porque hay una guerra. O sea, ¿dónde está nuestro Estado de Derecho? Es una deslegitimación absoluta de todo el Estado de Derecho. Si los derechos me los puedes quitar en 2 minutos porque estamos en guerra o porque mi país ha entrado en guerra con otros y por lo tanto yo estoy en guerra con no sé quién porque mi país apoya a no sé cuántos, entonces ¿dónde están mis derechos? Nunca los he tenido. Para mí, lo bueno narrativamente a nivel de relato de las guerras es que deslegitiman completamente la estructura del Estado y de los medios de comunicación. Todo el sistema legal cae de legitimidad. No puede ser que a esas alturas no se esté condenando una guerra independientemente de quién haya empezado o quién haya respondido. No se puede legitimar de ninguna manera. Entonces, básicamente, lo bueno que te tiene que sacar el signo de Libra es discernimiento, y ser capaz de empatizar con los otros. No empatizar única y exclusivamente con las víctimas, que evidentemente vamos a empatizar con las víctimas y con el dolor humano que se ha generado, sino también con los otros seres humanos que están metidos en esas narrativas y hacerles ver de alguna manera o de otra, porque para eso está el signo de Libra, de que su discurso al fin y al cabo es contradictorio. No puede ser que apoyes la guerra y apoyes la paz al mismo tiempo. O apoyas una o apoyas la otra. Y los que generan la guerra no son seres humanos normales y corrientes, son gente con mucho dinero para poder movilizar un ejército. Trata tú de generar una guerra con 4 personas tomadas por la calle al azar. Es que ninguno te va a seguir ni siquiera para pelearte con los del vecino. O sea, que realmente para organizar una guerra hace falta que haya un material militar y hace falta mucho dinero. Entonces las guerras las originan gente que tiene mucho dinero. La misma gente que dicta las leyes que supuestamente te vienen a proteger y a dar todo tipo de derechos. Pues entonces el sistema se cae absolutamente y la guerra es la viva expresión del fracaso del sistema, del fracaso de las naciones, del fracaso de los gobiernos y del fracaso de Naciones Unidas, de la OTAN y de absolutamente todas las organizaciones internacionales. Absolutamente todas se les debería caer la cara de vergüenza por permitir que haya un conflicto bélico en el que mueran personas a tiro limpio y encima que haya una industria militar que les esté financiando. Entonces, que esto sirva también para concienciar a todo el mundo y que lo digan, que lo propaguen y que hagan ver que cualquiera que esté apoyando un bando realmente está apoyando la muerte. Y si a esas alturas tenemos que entrar en eso, entonces ¿dónde quedan todos esos discursos buenistas de no dejar a nadie atrás, de repartir dinero cuando realmente lo que están repartiendo son hostias, misiles y muerte por doquier? Realmente, una vergüenza. Gracias, querido. ¿Me dejas ser New Age? Sí, sí, claro. Namaste. Namaste. Abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chau, chau.